Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video vamos a ver introducción a Angular. ¿Sí? El contenido, vamos a ver qué es Angular, qué es un SPA, una Simple Page Application, características, las versiones de Angular, Angular Framework JS, TypeScript, componentes de la web, las herramientas que vamos a usar para trabajar con Angular, mi primer proyecto, usar npm install y ngServer, arquitectura de Angular, el decorador, engine module, road module, qué es un componente, cómo son las plantillas a la vista, los servicios, los módulos, cómo se crea, cómo se exporta un componente, cómo se crea, cómo se exporta y la relación entre JavaScript y HTML de un componente. Y también Bootstrap con Angular. Vamos a empezar con esto. ¿Sí? Acuérdense que una aplicación web es un sitio web. ¿Donde qué? Donde la lógica de negocio se ve afectada porque por el ingreso de datos del usuario. El usuario va ingresando datos, entonces la lógica de negocio se ve afectada. Bien, Angular, ¿qué es? Me permite una perfecta separación entre el frontend, que es la parte de la vista, o sea, toda la página que ve el usuario, y el backend, es la lógica del negocio que está por atrás y que hace todas las transacciones de datos. Bien, Angular es un framework, ¿sí? Que es hecho por Google. Bien, ¿y con qué? Con la finalidad de ¿qué? De crear una aplicaciones web SPA. ¿Qué será SPA? SPA es Simple Page Application, o sea, es una sola página que está formada por trozos de otras páginas. Con esto me permite que la página no se refresque nunca. Bien. Ahora, las aplicaciones con Angular son reactivas y no recargan el navegador. Por tanto, Angular, al ser una simple page application, es muy sencillo, limpio, orientado a objetos, que es importante, que sepamos orientado a objetos, y una arquitectura basada en los componentes. Los componentes son cada uno de esos trozos de páginas con la que se forma esta página simple page application. ¿Sí? Imagínense una página formada por trozos. ¿Sí? Bien. Y también tiene buenas prácticas. ¿Sí? Bien. Vamos a ver lo que sigue. Vamos a ver las versiones, ¿sí? Las versiones que existen de Angular. Primero salió Angular JS, ¿sí? Con JavaScript, ¿sí? Servía para el desarrollo de frontend con JavaScript, pero era dificultoso, digamos, en el aprendizaje. Bien. Luego se cambió, en 2016 salió el Angular 2, ¿sí? Cambió la forma de crear aplicaciones, ¿sí? Pero el framework empezó desde cero, ¿sí? Con otras funcionalidades que no tenía Angular JS, ¿sí? Para el desarrollo del frontend. Pero tiene una implementación diferente, ya que antes usaba JavaScript, ahora se usa TypeScript en Angular 2, que digamos un superset de JavaScript, o sea, tiene más funcionalidades. ¿Sí? Pero en sí son lo mismo, pero tiene más funcionalidades, por tanto se programa en TypeScript. Y ya me permite, también se utiliza el lenguaje de creación de componentes que interactúan los componentes. Después de Angular 2 saltaron a Angular 4. ¿Sí? Y bueno, ya dijeron, se arma un estándar. ¿Sí? O sea que iba a seguir evolucionando. ¿Sí? De 4, después sigue el 5. ¿Sí? En 2017 ya se lanzó la versión 5 del framework. Bien, ¿qué contenía el 5? La versión número 5 dice contenía componentes HTTP Client para las peticiones web, eventos de ciclo de vida en router, enrutadores, ¿sí? de las páginas, compilación incremental que permite realizar los rebuild más rápido en las aplicaciones, nuevas funcionalidades de decoradores. También el compilador funciona como un transformador de código TypeScript. La nueva versión también de Angular CLI. Bien, y ahora actualmente ya también sale lanzado Angular 6. Sí, o sea, va avanzando, va evolucionando las versiones de Angular. Bien, ¿qué ventaja tiene utilizar Angular? Que es un framework de JavaScript. Angular es un framework que viene de JavaScript. Bien, que es completo. O sea, no necesitamos librerías externas. ¿Sí? Es un lenguaje que tiene todo, o sea, tiene todas sus propias librerías. Bien, el lenguaje, ¿qué más? Otra ventaja de Angular es que usa TypeScript. TypeScript usa el lenguaje de programación orientado a objetos, que me permite crear aplicaciones escalables.
Bien, la característica que tiene TypeScript es que se compila en JavaScript. O sea, si yo tengo TypeScript, lo que hace Angular es compilar lo que se escribe en TypeScript, lo compila a JavaScript. Bien, por eso dice que TypeScript es un superset de Java, ¿sí? Pero que tiene herramientas más avanzadas de programación. Bien, TypeScript, sí, es un lenguaje de alto nivel orientado a objetos. ¿Qué ventaja tiene? Tiene una consistencia en la documentación, o sea, hay mucha documentación, digamos, de TypeScript, ¿sí? También es mejor y más fácil de mantenimiento de aplicaciones, ya que se va actualizando las versiones. También dice que Angular, digamos, no te obliga a que uses TypeScript, puedes usar otro lenguaje, pero se sugiere TypeScript, porque es lo que usa generalmente Angular. Pero también se puede programar en otros lenguajes. Bien, vamos a ver. Está compuesto porque esto de Angular es reutilizable, ¿sí? Los componentes son reutilizables, ¿sí? Es algo muy ágil, ¿sí? Porque permite crear aplicaciones en forma más rápidas y eficientes, ya que una sola página se construye a partir de otras páginas o trozos de otras páginas, ¿sí? Bien, gran soporte, muchas herramientas, y para esto en este caso vamos a usar una IDE. Está bueno que usemos una IDE para la programación. Vamos a usar Visual Studio Code, que es una IDE creada por Microsoft. Bien, tenemos que Node.js, ¿sí que es un intérprete de JavaScript. Es multiplataforma, es de código abierto, ¿sí? Open source. ¿Y esto qué me hace? Me permite tener tanto el mismo lenguaje de programación, tanto en ambos lados, del frontend y backend, ¿sí? Bien, también me permite crear aplicaciones escalables y me permite también usar los comandos, ¿sí? npm, ¿sí? Los comandos de Node en forma se relaciona generalmente con las variables de entorno, ¿sí? Cuando se instala esto, generalmente ya te permite relacionar, mejor dicho, seleccionar, ¿sí? Las herramientas, ¿sí? npm y los comandos de Node, ¿sí? Para que ya no esté configurando con la variable de entorno, ¿sí? Entonces cuando instalamos esto ya podemos usar directamente los comandos, ¿sí? Para crear un proyecto. Bien, ¿cómo se crea un proyecto? Una vez que tenemos instalado ya el Node, vamos a usar lo que es Angular CLI, una línea de comandos de interfaz, ¿sí? Angular CLI. Bien, ¿esto qué me permite? Me permite usar los comandos Node y npm, sí que me sirve a mí para crear un esqueleto de una primera aplicación con Angular. Para eso tenemos que tener instalado el Node.js. ¿Cómo se crea? Bueno, acá tenemos la forma, cómo se crea, ingresamos a la página oficial, npm install -g @angular/cli. Con esto instalamos el Angular CLI. Luego, ¿cómo se genera un proyecto? En G new y el nombre del proyecto que yo quiero. Luego se hace un cd y se accede a la carpeta, o sea, al proyecto que se ha creado, o sea, la estructura. Y en Gserver sirve para correr la aplicación, ¿sí? En nuestro navegador. Bien, es una herramienta que tenemos que usar. Bien, el Visual Studio Code es como dijimos, un IDE de código abierto, ¿sí? Que me permite, ¿qué tiene de bueno esto? Pues se puede refactorizar el código, es bastante, digamos, legible la sintaxis, se colorean, digamos, las estructuras, las variables, se puede distinguir a simple vista, digamos, qué es cada una de las cosas que tiene. Bien, es creado por Microsoft y bueno, esto es lo que vamos a usar. ¿Cómo creo mi primer proyecto? ¿Sí? Para crear un primer proyecto vamos a usar como Visual Studio Code tiene una terminal integrada, o sea, una línea de comandos integrada, vamos a escribir el comando ng new y el nombre del proyecto, que lo habíamos hecho prácticamente con el Angular CLI, ¿o no? Para crear un proyecto es el Angular CLI, ng new y el nombre del proyecto. Se accede al proyecto lanzado y bueno, se crea como esta estructura que ven aquí. Y en esta estructura, esta carpeta prácticamente se puede abrir con el Visual Studio Code o cualquier otra IDE que quieran utilizar. Algo importante también en esto es que se instala y se configura el proyecto con una gran cantidad de herramientas útiles para el frontend, ¿sí? Para la parte del frontend.
Entonces cuando creamos el esqueleto prácticamente ya viene con esas herramientas ya instaladas. Bien, aquí tenemos la estructura prácticamente del proyecto del esqueleto que se crea. Pero bueno, hay un montón de archivos, así que tenemos. Nosotros vamos a hacer hincapié solamente en unos cuantos archivos que van a ser lo que vamos a tratar más. El Node Model, si viene de Node.js, se crea esta carpeta y se coloca todos los módulos de terceros, ¿sí? Que están indicados dentro del package.json. ¿Sí? Package.json es otro archivo que también está, que ya viene y se crea solo. Bien, entonces acá van a ir todos los módulos que yo implemente de terceros. Por ejemplo, quiero usar, no sé, Bootstrap, entonces estaría aquí, ¿sí? Bien, Angular JSON es la configuración para el Angular CLI. En estos archivos se puede establecer varios valores predeterminados y también configurar qué archivo se incluye cuando se construye el proyecto, ¿sí? O sea que vamos a hacer las relaciones, ¿sí? Con aquellas librerías, digamos, que se han creado, se han relacionado arriba. ¿Sí? Esto lo vamos a ver mejor en la práctica, ¿sí? Porque esto es muy... hay que verlo para que puedan entender mejor. Package.json, ¿sí? Enumera los paquetes de terceros, ¿sí? En esta parte son la sección de las dependencias, digamos, que vamos instalando en nuestro proyecto. Bien, tenemos un app component, define el app component junto con una plantilla HTML y una hoja de estilo y pruebas unitarias. Viene un app component, ¿sí? Barra TS, viene un TypeScript, viene una plantilla de HTML, viene un CSS y viene un spec que es para pruebas unitarias. Bien, luego viene un módulo, app module, que es el módulo principal que tiene, el módulo raíz que se crea Angular. El asset me sirve para mí para poner las imágenes y todo lo que quiera copiar cuando se construye la aplicación. Index es la página, la HTML principal, que cuando yo ejecuto ng-server es la primera página que se ejecuta. Por tanto, si quieren ver, van a index.html, este es el HTML principal. Y después tenemos style, ¿sí? Son los estilos que se aplican, digamos, por defecto a la aplicación, ¿sí? Eso es lo más importante. Bien, ¿cómo corro yo una aplicación? Por ejemplo, yo creé mi esqueleto, ya creé mi proyecto, ¿sí? ¿Cómo lo corro y por dónde se corre? ¿Por qué puerto? ¿Sí? El ng-server. El ng-server me sirve a mí ¿para qué? Para correr mi aplicación en el navegador. ¿Por dónde se va a correr? Por este puerto, localhost 2.4200. Bien, por ejemplo, acá tenemos una vista de cómo es el primer proyecto que se crea. Si ustedes crean un proyecto, esta es la primera vista que van a ver en su navegador. Bien, vamos a ver la arquitectura, ¿sí? De Angular. Bien, vamos a ver la arquitectura de Angular. En este caso vamos a ver el ng-model. El ng-model me declara es el contexto de la aplicación para los componentes. En el ng-model, por lo menos en una aplicación tiene que haber por lo menos un módulo raíz, un módulo, ¿sí? Para que arranque la aplicación. Como aquí tenemos el dibujito, los componentes definen la vista, o sea, según lo que tengan aquí, van a hacer el comportamiento de la vista, de lo que ve el usuario. Bien, pero también los componentes usan servicios, que son funcionalidades extras, digamos, que traemos de algunos proveedores, de algún otro lado, ¿sí? Pero son servicios, ¿sí? Que traen funcionalidad de componente y esto definen la vista. Bien, después vamos a ver qué es data binding, property binding, eventos del binding. Bien, pero bueno, acuérdense que tiene que haber un módulo principal de arranque, ¿sí? Bien, tanto los servicios como los componentes son clases, ¿sí? Que tienen decoradores que les dicen en Angular que cómo se usa. Bien, por ejemplo acá decimos, los metadatos de una clase de componente lo asocian con una plantilla. Los metadatos, ¿sí? Que tenemos aquí están asociados con un template, una plantilla o template, que es el HTML, ¿sí? ¿Qué define una vista? Una plantilla, dice, combina HTML común con directivas angulares y data binding.
que permiten a Angular modificar el HTML antes de presentarlo para su visualización. O sea, con esta propiedad binding me permite a mí, si yo ejecuto algo en el componente, una modificación, antes de que se muestre, el usuario lo vea, prácticamente yo hago esa modificación y se muestra aquí. ¿Sí? A través de las directivas o el data binding, sí que ya lo vamos a ver más adelante, cómo se maneja eso. Cambio algo, cambio una variable, aquí se muestra. Si cambio algo de aquí, se produce un evento y se va al componente también, se puede. Bien. Es como le presento al usuario a la vista, ¿sí? Acuérdense. Bien, también los metadatos de una clase de servicio proporcionan información a Angular necesaria para ponerlo a disposición de un componente. O sea, los servicios me traen información a mí para un componente, para que quiero saber algo, ¿sí? ¿Cómo se hacen para estos servicios? Se hacen mediante una inyección de dependencia. Se inyectan al componente y bueno, ya puedo utilizar la información que trae cada uno de los servicios. Bien, vamos a otro, ¿sí? Vamos a ver los módulos. ¿Sí? Un módulo declara el contexto, ¿sí?, de compilación de un conjunto de componentes, ¿sí?, el dominio de la aplicación. Por lo menos tendríamos que tener un módulo raíz, un módulo padre, pónganle, ¿sí?, con un nombre convencional que es app-module, ¿sí?, que es por defecto el que se crea es app-module. Bien, el engine module, ¿sí?, va a ser el módulo raíz, al cual van a hacer referencia a los otros módulos. Está bien, tengo un módulo, pero también podría crear otros módulos por aparte, ¿sí? Y estos módulos se tienen que relacionar con el módulo raíz y a través de la directiva engine module. Si eso ya lo van a ver, sigamos en la práctica, ¿sí? Siempre va a salir engine module, error con el engine module, ¿sí? Bueno, este engine module tiene que tener relacionado a cada uno de los módulos que se crean, ¿sí?, para conectarle a cada uno de los componentes y de los módulos que se hagan. Bien, se define como un engine module, se define con el decorador, ¿sí? Engine module, paréntesis, paréntesis, como lo vemos aquí, ¿sí? Engine module, ¿sí? Cada vez que ustedes vean un módulo, va a tener engine module, ¿sí? Vamos a ver la parte, la declaración. En esta parte de declaración, acá lo tenemos, ¿sí? Ahí van todos los componentes, las directivas, las tuberías, o sea, los pipes, ¿sí?, que estén dentro del engine module, que pertenecen al engine module. Como veíamos anterior, un engine module, ¿sí?, es un módulo. Dentro del módulo están los componentes, ¿sí? O sea, están en esas pequeñas partes de las páginas. Bien, entonces aquí dentro en declaración se declaran los componentes que tiene este módulo. En export se dice, digamos, los templates, o sea, los HTML, los componentes que se van a exportar. Si en export son los componentes, porque si lo declaré aquí, también se puede exportar para que pueda ser usado por otros módulos. El import, ya está bien. ¿Qué pasa si tengo un módulo y tengo otro módulo? Y quiero usar el componente que tiene el otro módulo. Entonces uso un import. Import me permite a mí importar otros módulos, ¿sí? O sea, usar componentes que tienen otros módulos. Por ejemplo aquí, si este tiene un componente, este tiene un componente, yo quiero usar el componente del 1. Entonces tendría que hacer un import. ¿De quién? De módulo 1 aquí en el módulo 2. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la práctica mejor. Providers, ¿sí? Los servicios. Aquí van ahí declarados los servicios que vamos a usar. Y Bootstrap define la vista raíz y utilizado solo para el root module. O sea, para el módulo principal solamente sirve este. Bien. Vamos a ver en este caso engine module y sus componentes. Bien, hay que acordarse, digamos, que un engine module puede incluir varios componentes. Por ejemplo, acá tenemos un engine module A y tiene varios componentes. Un engine module B que tiene varios componentes. Así como las páginas se crean, digamos, una sola página se crea por trozos, o sea, por otros componentes. Fíjense que estos componentes se pueden ir mezclando y formando otra estructura, o sea, formando una sola página, ¿sí? Acá dice, los componentes y sus plantillas juntos definen la vista, ¿sí? O sea, cada uno de los componentes va a definir una vista que le vamos a presentar al usuario. Un componente puede contener una jerarquía de vistas que le permite definir áreas arbitrarias complejas de la pantalla que se pueden crear, se pueden modificar, se pueden destruir.
Bien, entonces no se olviden eso, cada módulo puede tener componentes, cada módulo puede tener un componente y entonces para crear una aplicación, una página, podremos mezclar cada uno de los componentes y creando y diseñando nuestra página. Bien, en esta parte sí, en JavaScript dice que cada archivo es un módulo y todos los objetos definidos en ese archivo pertenecen a ese módulo, ¿sí? Como lo que veníamos diciendo. Un módulo tiene componentes y si los archivos de un componente también van a pertenecer al módulo. Bien, generalmente cuando se crea un módulo se crean con la palabra exports, export class, que quiere decir que los módulos son públicos para que puedan ser accedidos por los demás módulos y puedan interactuar. Bien, cada nombre dice comienza con la @angular, ¿sí? Cada biblioteca @angular. Tengo core, platform, browser, router, fonts, http. Bien, esos son bibliotecas, ¿sí? O sea, es donde están ubicados, digamos. Por ejemplo, para importar un componente, si yo quiero usar un componente, va a import, abro llave, cierro llave y va el nombre component. From, desde. Y acá va la dirección. ¿Desde dónde quiero traerlo? De esta librería, Angular Core. Angular Core están los componentes, ¿sí? Para definir un componente. También para los módulos, fíjense, import browser module. From, pero viene de Angular /platform browser. Bien, entonces esta es la dirección y este es el nombre de lo que se quiere importar. Una vez que hacen la importación, también hay que definir, ¿sí? La importación dentro de este vector. Porque si ustedes no lo ponen, prácticamente no han importado nada. Está bien, importaron la dirección, pero nunca importaron el módulo, ¿sí? Dentro de donde lo quieren usar. Vamos a ver aquí en esta parte. El módulo principal de Angular, por convenio, se llama app-module. Si es el primero que cuando construimos un proyecto, es el que está, ¿sí? App-module, que tiene un archivo app-module ts, TypeScript, la extensión de TypeScript. App-module sirve para cargar la aplicación e iniciar todas las dependencias, como el resto de los módulos, y se declara con el decorador ng-module. ¿Sí? Este es el primero que se ejecuta, digamos. ¿Sí? Un ejemplo sería esto. ¿Sí? Lo básico que ya se crea por defecto. Bien, ¿qué es un componente? Un componente, bueno, como veníamos diciendo, sí, cada aplicación tiene al menos un componente. El componente raíz, que conecta la jerarquía del componente con el modelo de objetos de documento del dominio, del DOM. Cada componente define una clase para nosotros. Cada componente es una clase. Así que contiene datos de la aplicación, contiene la lógica, contiene un HTML. Por ejemplo, aquí vemos, esto es todo un componente. Mi componente trae todo. Tiene un CSS, un HTML, un spec para la prueba unitaria y tiene un TypeScript. Así que es la lógica con la cual va a interactuar con mi HTML. Bien, este es un componente. Tiene un TS, un HTML, un CSS. Bien, ahora, este componente se tiene que declarar dentro de un módulo. O sea, dentro del engine module. Por ejemplo, acá tenemos un módulo. Entonces, si cree un componente, este tiene que estar declarado aquí adentro para que se pueda usar por otros módulos externos. Bien, acuérdense que con el Angular se creaban las páginas por trozo. Entonces, fíjense, acá tenemos un dibujito. Cada uno de estos es una página. Que si la unimos, forman todo una sola página. Que no se refresca, que se reutiliza. Que podemos utilizar si esta parte roja la necesito en otro lado. Bueno, solamente la invoco y ya está. ¿Sí? Angular crea, actualiza y destruye los componentes. O sea, si necesito una página, estos componentes se unen para formar la página que yo necesito. Bien, por ejemplo, es por pequeños trozos. ¿Sí? Se va formando la página. Bien, en esta parte, sí, los metadatos de un componente. ¿Cómo me di cuenta que es un componente? Para darme cuenta que yo he creado un componente, fíjense, va a tener el decorador @component. Si era un módulo, tenía ng-module o no. Bueno, entonces si tiene @component es un componente. Esto que estamos tocando es un componente. ¿Qué tiene? Tiene un selector, un template URL y un providers. Bien. ¿Para qué sirve el selector? El selector me sirve, como esto es un componente, seguro es un pedacito de una página
y yo quiero crearla en algún otro lado, entonces yo tengo que tener un selector. El selector es como un identificador de este componente. Yo digo, ¿cómo se llama este componente? Está bien, tiene su nombre, ¿no? Calculadora component. Pero el selector es app-calculadora. Entonces en el HTML donde yo quiero que este trozo se cree, voy a poner aquí como dice, app-calculadora. Cierro, mayor, menor, cierro, app, calculadora, ta. Y entonces se va a llamar a todo este componente en el otro lado, ¿sí? Donde yo quiero llamarlo. O sea, como crea una instancia, digamos. Esto me sirve a mí para crear una instancia de este componente. Bien, en otras páginas. Bien, después tengo el template URL. Es el template, ¿qué significa? Es el HTML. Acuérdense que cada uno de estos viene, cada componente tiene un TypeScript, tiene un HTML. Entonces acá va la dirección donde está ubicado el HTML. /calculadora.html. Este es su template. También algunos que usan, digamos, ponen las comillas invertidas y aquí directamente declaran el HTML, ¿sí? Sin necesidad de hacer referencia a un HTML externo, ¿sí? Eso lo van a ver mucho en internet, que lo hacen aquí nada más. Por ejemplo, ponen un div, no sé, ponen un párrafo y dicen hola. Eso es HTML y lo ponen dentro de las comillas invertidas aquí, nada más, aquí en esta sección. En vez de llamar al otro HTML, directamente el HTML está incrustado, digamos, aquí en template URL. ¿Se puede? Sí se puede. Provider son los servicios, y acá van a hacer referencia a los servicios que están utilizando, ¿sí? De terceros. Bien, una plantilla dice aquí, combina el HTML con el marcador de Angular para marcar los elementos HTML antes que se muestren. Generalmente porque estos componentes interactúan, ¿sí? Cada componente tiene un template que es su HTML. Componente y template, componente y template. Cada uno de estos se va interactuando, o sea, se van armando, ¿sí? Como un rompecabezas para formar una sola página. Tenemos enlaces de eventos y enlaces de propiedad. Los de eventos permiten que la aplicación responda a las entradas del usuario en torno de destino actualizando los datos de la aplicación. Los enlaces de propiedad le permiten interpolar los valores que se calculan a partir de los datos de su aplicación en el HTML. Las plantillas que hacen asocian inmediatamente con un componente y definen que la vista de host de ese componente. ¿Sí? Es como que me permite interactuar entre el HTML y el componente a la vez. ¿Sí? Bien, esto ya lo va a ver mejor en la práctica, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta. Bueno, los servicios e inyección de dependencia, ¿sí? Por ejemplo, hay veces que se desea compartir entre los componentes. Tengo un componente, tengo otro y necesito compartir un servicio. Un servicio es una clase, ¿sí? Que se define con el decorador inyectable. Si yo creo un servicio, va a tener que ser con el decorador @inyectable. Como componente era @component, como módulo @ngModule. Para un servicio inyectable, ¿sí? Hay una manera de crear y estos se inyectan a otro componente. De esta forma, cada uno de los componentes, un componente puede usar el servicio de otro. Vamos a ver el enrutamiento, ¿sí? La navegación mediante rutas, el URL. No sé si vieron ustedes las páginas, tienen un URL en la barra de direcciones, en la dirección. Bien, el enrutamiento aquí en Angular también se lo programa y se dice, por ejemplo, tengo una página y le digo, esta va a ser la dirección, barra, no sé, login. Tengo otra página, va a ser barra, no sé, menú, barra, dashboard. ¿Sí? Es el enrutamiento, digamos. ¿Sí? Se asignan rutas de tipo URL a cada una de las visitas. Cada uno de los HTML va a tener una ruta diferente y nosotros vamos a manipular de acuerdo a nuestro código. ¿Sí? Ese es enrutamiento en Angular, routing se llama. Bien, vamos a esta parte un poquito más divertida, así como crear un módulo. ¿Sí? ¿Cómo se crean los módulos? ¿Sí? Módulo es todo, un grande, ¿sí? Algo grande. ¿Sí? ng generate module y el nombre del módulo. O pueden usar, en vez de generate, va la G. Como genera un módulo sería algo así. ng generate module control panel. Yo le puse aquí control-panel, todo junto. Bien, y se va a generar un módulo. El módulo quedaría de esta manera.
Fíjense, el decorador del módulo, acá está, ¿no? Es el decorador que habíamos visto. Tiene una parte de declaración y una parte de imports, que está importando otro módulo. Esto ya viene por defecto creado. Y ese export, acuérdense, cada módulo es público, entonces se puede exportar. Bien, este se crea un módulo. Bien, pero ¿qué pasa? Yo creo un módulo. Adentro del módulo tienen componentes. Entonces, ¿cómo genero un componente dentro de un módulo? En generate component. Y aquí va el nombre del módulo donde quieren crearlo, barra y el nombre del componente que desean crear dentro del módulo. Fíjense, acá tenemos un ejemplo. Creamos recién el módulo control panel. En G y dice G. G en vez de generate prácticamente lo mismo. ¿Sí? Una forma corta de decir lo mismo. Component y aquí va el nombre del módulo. Y barra y el nombre del componente que ustedes quieren crear. De esta forma se le creará este componente con, fíjense acá tenemos un estilo, un CSS, HTML, un TS, spec, CSS para prueba unitaria y un TypeScript. ¿Sí? Fíjense todo esto con esta línea nada más. Esto es mi componente. El módulo que yo tenía era módulo TS y lo tenemos aquí. Bien. Fíjense aquí. Este es el módulo Control Panel y acá está su módulo TS. Y aquí creé el componente que recién generé con todos estos archivos. Bien. Este componente está bien. Está el módulo y está el componente adentro. Pero ¿qué pasa? Hay otros módulos que quieren usar este componente. ¿Cómo hago para que este componente salga para afuera? O sea, que pueda ser exportado. Entonces, dentro de este archivo lo van a abrir y van a poner, aquí fíjense ya va a estar la referencia porque acuérdense, si esto es un módulo, el componente ya está adentro, entonces esto automáticamente se relaciona ya. Ya le crea, dice que dashboard component, que sería esto, viene de la carpeta dashboard component, ¿sí? Ahí está relacionado, pero para que salga para afuera, bueno, acá no está en esta parte, ¿no? Está la declaración nada más. Fíjense que como se creó, aquí está la importación. Y aquí en la parte de declaración estamos diciendo que este módulo tiene declarado dentro este componente. Bien. Ahora, ¿cómo lo exporto? Está bien, yo lo tenía ¿dónde lo teníamos? Ahí declarado. Pero ¿qué pasa si quiere salir afuera del módulo? O a otros módulos, digamos, para que otros módulos lo puedan utilizar. ¿Dónde tengo que tocar? Aquí van a agregar coma y van a agregar la palabrita export, dos puntos, y entre corchetes van a poner el nombre del componente que quieren exportar, o sea, el que está declarado aquí, el que mismo que estaba importado aquí, ¿sí? Lo ponen aquí. Si quieren exportar otro componente, acuérdense que un módulo no puede tener solamente un solo componente, puede tener dos, puede tener tres, o sea, la cantidad que quiera, digamos. Si quieren otro, exportar otro, ponen coma y el nombre del otro componente que quieren que se exporte, ¿sí? Desde el módulo. Bien. Acá tenemos, ¿sí? Cómo más o menos se hace. Sí, es prácticamente lo mismo que estamos explicando acá. Aquí miren. Por ejemplo, ¿cómo se hace para que, por ejemplo, yo tengo mi módulo con mi componente? ¿Cómo hago para que otro módulo lo pueda usar? Por ejemplo, acá tenemos otro módulo. Creo que este era el módulo principal que teníamos. En Gmodule también es un módulo. Si yo quiero usar a este módulo que se llama Control Panel Module, lo tengo que importar primero en el módulo destino. Import Control Panel Module y acá va la dirección, o sea la ubicación. Bien, una vez que tenemos ahí, se van a la parte de imports y van a poner coma y el módulo, esta palabrita, módulo, aquí, Control Panel Module. Con esto, en este módulo destino, ustedes van a poder usar este módulo, o sea, van a poder usar todos los componentes que tenga este módulo. ¿Sí? Haciendo eso. ¿Sí? Si ustedes no le declaran, prácticamente cuando lo ejecuten va a saltar error, decir que no lo reconoce, no reconoce el elemento, el componente es desconocido. Bien, por eso tienen que hacer bien el módulo, este módulo origen, módulo destino. Para usar este aquí, tengo que hacer la relación. Este lo ponemos aquí, el nombre del módulo, y lo importamos aquí. ¿Cómo lo uso en otro? ¿Cómo uso el componente, digamos, del módulo origen en el módulo destino?
En la parte del HTML, vamos a incrustar esto, app mi componente, o sea, va el nombre del selector. Acuérdense que cada uno de los... ¿dónde está? Tiene un selector. A ver, volvamos. ¿Dónde? Acá, mira. Fíjense que tiene un selector. Este selector, cada componente tiene un selector. Entonces ese es el selector que tenemos que llamar, que tenemos que utilizar. ¿Sí? Bien. Entonces esto va con el selector. El nombre del selector va aquí. Entonces en la página donde yo quiero llamar, incrusto el componente con esto, ¿sí? Llamando al nombre del selector. Como ya está conectado, prácticamente ya lo puedo utilizar. Bien, cuando se trabaja con componentes, ¿sí? Generalmente ustedes van a necesitar importar algunas cosas, ¿sí? Como librerías, por ejemplo, la librería de un componente es Angular/core, ¿sí? Pero también pueden implementar, creo que esto ya lo viene por defecto, onInit. OnInit es una interfaz. Por ejemplo, yo tenía, este era mi componente Sport Class y este es el nombre del componente. Implements onInit, que sería la interfaz, que viene también de la misma ubicación, de /core. Bien. Entonces, esta interfaz va a implementa un método ng-onInit. ¿Qué significa? Este método es el que se ejecuta al principio. Apenas se lanza la página, se ejecuta. Acá estamos haciendo un console long, paréntesis, paréntesis, comilla, componente inicializado. Es lo que se va a mostrar por la consola del navegador. Bien, este es el método principal, o sea, es el que se ejecuta primero. Dice que todavía esta implementación, sí que tenemos aquí el implement del onInit, no está disponible para JavaScript, pero sí ya está para TypeScript. Bien. Entonces acuérdense que para esto van a necesitar librería. Bueno, esto es una interfaz y que implementa este método. Bien, vamos a ver acá un pequeño ejemplo. Por ejemplo, aquí yo tengo, este es mi componente, está implementando la interfaz, que esto se ejecuta al principio por la parte de la consola. Y tenemos una variable dato. Le asigno una cadena de caracteres, dice creado componente por el curso de un juego virtual. Bien, y acá tenemos un constructor. Como esto es una clase, puede tener un constructor aquí. En una variable dato. Fíjense, esta es la parte del TypeScript de Angular, ¿sí? La parte de TypeScript, la parte de código. Cuando se van al navegador, o sea, la parte del HTML o el template, ven párrafo, P, un párrafo, nombre del componente Word, ¿sí? P, y acá dice dato, pero está cerrado entre doble llave, ¿sí? ¿Qué será esto? Esto es lo que se llamaba las propiedades de binding, ¿sí? Bindeo, por ejemplo, acá dato, vale todo esto. Cuando se ejecute esto y lance la página, se va a mostrar tanto este párrafo como el nombre, el valor de esta variable por el HTML. Si esto cambia, automáticamente va a cambiar en el HTML. Si cambia en el HTML, también se puede que cambie aquí. Bien, eso es como del bindeo, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces estamos mostrando esta variable dato por la pantalla nada más, con las dobles llaves, ¿sí? Abiertas y cerradas. Bien, vamos a ver lo último, sí, Bootstrap con Angular, cómo se usa, para qué se usa Bootstrap. Sí, Bootstrap ya tiene un diseño de un estilo. ¿Se acuerdan ustedes? Diseñaban los estilos así a mano nada más. Con Bootstrap ya tienen diseños ya preestablecidos, creados, ¿sí? Más elegantes, que sirve para la parte del frontend. También nos sirve a mí Bootstrap para que para hacer para nuestra aplicación sea responsiva. Sí, para eso también se usa mucho. Bien, hay varias formas de implementar Bootstrap. Una de las más sencillas es ir al index.html, o sea, el archivo que tenía nuestro proyecto, y agregar con el link las referencias. Como esto, Bootstrap me da estilos, o sea, colores, o sea, diseños de botones, de navegadores, de mi caja de texto, de formularios, todo eso. Bueno, lo puedo aquí copiando, haciendo una referencia en el link dentro del archivo index. Sí, copiando la referencia, busco en la página y copio la dirección y ya está.
y ya mi HTML que yo creé estaría implementando Bootstrap. Solo fíjense, cada tag ahora va a implementar class y una class dice panel-primary. Y usted dice, ¿qué es esa clase? Yo nunca la creé. Bueno, es una clase que ya viene de Bootstrap. Container también ya viene de Bootstrap. ¿Vieron? Entonces, como vos ya sabemos que aquí están todos los estilos, entonces tranquilamente los llamás, nada más. Y lo empezó a utilizar y diseñar su página. Bien. Vamos a ver. Bueno, aquí era incrustando, ¿sí? La dirección que nos da Bootstrap. También se la puede cambiar, por ejemplo, porque hay varios diseños, entonces ustedes tranquilamente lo pueden cambiar por otra. ¿Sí? Porque fíjense este otro color. ¿Sí? De esto, otro diseño. Ya se cambia. Tienen en Bootstrap, en la página de Bootstrap para elegir. Bien. ¿Cómo se agrega? ¿Sí? A través de npm, ¿sí? A través de la línea de comando para agregar Bootstrap en su Angular, npm install Bootstrap. Y se van a empezar a descargar las librerías que necesitan para Bootstrap. Le va a pedir también que requiere jQuery y poppers.js. ¿Por qué? Porque Bootstrap, como tiene estilo, fíjense este diseño de esta página que tenemos aquí. ¿Sí? Este diseño con esto, con el loguito, todo esto está hecho con Bootstrap. Bien. Pero como que fíjense que todo un poquito más dinámico, ¿o no? Tiene un fondo, tiene esto que el botón que resalta, ¿sí? Tiene un poco más de diseño, ¿no? Entonces necesita, a veces Bootstrap no es suficiente con Bootstrap, sino que también está bueno que instalemos lo de jQuery y Poppers. Así que ya le da el dinamismo, digamos, el estilo. Ya no es color bonito, sino es un color bonito dinámico ya, ¿sí? Y fíjense cómo se hacen los componentes, fíjense que ya tiene otra movilidad. Bien, entonces está bueno que instalen también esto, ¿sí? El i significa install, ¿sí? Te puede poner i o install. ¿Sí? -save lo que hace es guardar esto que van a descargar, las librerías en la línea de dependencia. Bien, acá está, se guarda en el package JSON, que contiene los metadatos, o sea, donde van a ir las dependencias. Bien, esa es la forma de instalar Bootstrap. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, tienen el foro para consulta, resuelvan el cuestionario y ya vamos a estar subiendo el práctico, ¿sí? También para que puedan resolverlo. Bien, chicos, si tienen dudas nos preguntan y bueno, nos estamos viendo, espero les haya servido, ¿sí? Más o menos esta es una introducción en Angular, un poquito larguita, pero bueno, es algo que tenemos que hacer. Bien, chicos, nos vemos en el próximo video.